Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast, el podcast de Coral Sanais. Y hoy es un día especial, como veis, hemos cambiado de situación, hemos cambiado de espacio, un nuevo espacio que hemos preparado porque tenemos una invitada, pero esta vez de forma presencial, a Marta Guzmán. Bienvenida. Muchísimas gracias. Estoy encantada de tenerte aquí. Oye, además que estemos aquí cerca, porque fíjate tú qué bonito es la parte de Sí. como Zoom o esa online, pero esto es otra cosa, ¿eh? Es otro nivel. Es otro Estoy muy nivel, porque emocionada, la nuestro verdad, de ratito. tenerte aquí. Ya estás siempre cumpliendo hitos en mi podcast. Fuiste mi primera invitada de forma online y ahora de forma presencial también. Pues mira, pues ¿ves? Esto es lo que damos fe de que se van cumpliendo las cosas. ¿Qué visualizamos? ¿Qué queremos? Queremos ayudar a la gente, queremos tener un podcast tal, queremos conocernos. Pues sí. Vamos dando fe, porque además parece que lo que consiguen unos es lo que hace que otras personas se animen, otras mujeres como nosotras, Literal. a decir, pues sí que se puede. Pues sí, porque ¿No? además el podcast era uno de mis proyectos que me daba muchísimo miedo empezar. Hoy vamos a hablar un poco de esos temas también, ¿verdad? Los miedos de empezar un nuevo proyecto, de empezar... Por aquí está Kitty también. Claro, que quiere salir en el Quiere podcast. salir en el podcast siempre siendo protagonista, mi perrita. Y entonces, lo que os decía, que al fin y al cabo el podcast yo llevo con él como 3 meses y era un proyecto que me daba mucho miedo también empezar. Y hoy nos gustaría hablar sobre los comienzos y sobre cuando vas a lo desconocido, algo nuevo, que no sabes qué va a depararte, ¿no? Esos miedos que te pueden provocar. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque para mí creo que es muy importante la marca personal hoy en día, para cualquier emprendimiento, pero por supuesto para las uñas también. Y Marta también sabe un poquito de esto. Bueno, eso de los miedos nosotras ya no tenemos, removemos miedo, porque unas personas que van con estrella en los pendientes, que ni lo sabíamos, digo, mira tú, estamos las dos con ¿Tú estrellas. también? Unas estrellas. Sí, Ay, que no me lo regaló puedo una creer. amiga. Llevamos estrellas. Fíjate tú, ¿eh? Fíjate tú. Somos estrellas. Así que, y bueno, pues sí, esos miedos, ¿no? ¿Por dónde quieres que empecemos a tratar? Porque es Pues porque al importante. final yo, por ejemplo, mis chicas muchas veces les da mucho miedo el tema de empezar en redes sociales, en Instagram a lo mejor, pero luego son también personas como que se quejan mucho de que no llegan a clientes nuevos. Entonces, claro, es como un choque de conflictos, ¿no? Pienso yo, porque se esconden detrás de un logo, enseñan sus trabajos, pero no sabes quién hay ahí. Entonces yo siempre les intento enseñar que al fin y al cabo, hoy en día, aunque seas especialista de uñas, la gente quiere conocerte. Y para mí, por ejemplo, tener una marca personal no se trata de tener seguidores, de tener like, de tener visualizaciones, sino que para mí se trata de que te conozca la gente y de que las personas vayan a hacerse un servicio contigo porque realmente han conectado contigo, les gusta la forma en la que tú te expresas, por ejemplo, que se formen en sus valores, no que se escondan detrás de un logo y enseñen las uñas y ya, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para nuestro sector, la verdad, en definitiva. Y más que cada día más quizás se quejan mucho también de la competencia. Yo pienso que cuando tú compites contigo misma, no tienes competencia. Claro, pero fíjate, ahí estás hablando de muchas cosas que son súper importantes de Claro, tratar. para que tú ahora nos cuentes tu punto de vista, ¿no? Es impresionante porque no es vuestro sector solamente. Me Nos imagino. ocultamos un montón. Yo me dedico a los medios de comunicación. Llevo más de 25 años haciendo prensa, haciendo periodismo. No prensa escrita, prensa de todo. Y a mí prácticamente hay muchísima gente que no me conoce. ¿Por qué? Porque he sido la marca blanca. He sido el hacendado, o el Aldi, o el Lidl, ¿no? De esas que hay detrás. ¿Por qué? Porque he trabajado más de 20 años en una agencia de noticias. Y en las siempre agencias de estabas noticias detrás, siempre ¿no? estaba detrás, no por miedos,
ni nada, que eso también es otra cosa que suele existir también dentro del periodismo, sino porque evidentemente nosotros surtimos, porque a lo mejor no lo sabéis y es una parte que os puede interesar un poco, a los medios, al resto de todos los canales de radio, de televisión, de prensa escrita, a los digitales, y claro, se hace el mismo contenido y llega al resto de los sitios. Claro. Imagínate tú que cuando a ti te entrevistaban, pues yo te hubiera hecho una entrevista, pero a mí no se me hubiera visto la cara. Tus declaraciones hubieran ido a todos los sitios. Y no saben quién las ha... Y además, es por lo que luego de repente ahora ya se va sabiendo un poquito más. Pero yo me acuerdo cuando yo empecé en el mundo del periodismo, decía, es que esta persona responde todo el tiempo lo mismo. Se sabe el guión para sabérselo y prácticamente tener lo mismo. Porque claro, la información era diferente. A veces era tratada de forma diferente. No. Lo que sucedía es que quien coge luego después la noticia, quien coge la información, la trabaja de una forma diferente. Por eso te puede parecer de una forma más seria, de una forma más divertida, o de una forma, si hablamos de política, de más de un color o otra de otro color. Ni más ni menos. Entonces yo, por ejemplo, llevo de retraso en redes desde 2008. En 2008, o sea, imaginaos, en 2008 no existía WhatsApp, no existía Insta, solamente existía Facebook y yo lo utilizaba como herramienta de trabajo. Pero de la casualidad, os lo cuento así, y ahora vamos a otra parte, que dejé de utilizar Facebook, donde a mí me llegaban muchos chivatazos, como se suele llamar, muchas cosas para poder luego reaccionar y poder hacer noticias, buscar la información, porque tenemos fuentes diferentes, porque había una compañera que se quejó a mi jefa y que supuestamente yo estaba utilizando el Facebook. Y yo decía, con lo que a mí me aburría... Te estabas adelantando. Estaba adelantando para otras cosas. ¿Qué nos suele pasar? Pues que muchas veces esas personas que además están diciendo las cosas tuyas, las que te están juzgando, las que te están criticando, las que de repente no sé qué, son las que están haciendo eso. Entonces ahí vamos a hablar de varias cosas. Uno, de que muchas veces cuando estamos manifestando algo, estamos mostrando una carencia nuestra, algo que nosotros estamos haciendo, somos nuestro propio espejo, nuestro propio reflejo, y otra, que no tiene nada que ver con ella, que yo no la puedo juzgar ni puedo decir nada, sino que era un trabajo mío personal. Eso me llevó a estar desde 2008 hasta 2023 sin utilizar las redes sociales. Sí las utilizaba para ver dónde estaba todo perro pichichi, dónde estaba todo el mundo, qué era lo que sucedía. Para el cotilleo. Para levantarme por la mañana y saber por dónde empezar el día, para acostarme por la noche y me acostaba con ello. También os voy a decir, no me importaba absolutamente lo que hicieran, era como a nivel profesional tener esas cosas y tenerlo ahí. Pero eso también es una costumbre, ¿no?, que tenemos muchas veces las personas de utilizar las redes sociales por entretenimiento en vez de utilizarlas para crear, ¿no? Claro, porque no tenemos ese concepto y ahí hay dos conceptos. A mí cuando me rompen el esquema, pero no, me rompen el esquema cuando empiezo a emprender, y veo cómo os puede pasar a muchas de vosotras y cómo os puede pasar a muchas chicas que seguís a Sara, no tengo nada. Claro. Pero ahora se junta una cosa mucho más allá. Y es que me despiden de mi trabajo. Y entonces es como que te quedas con una mano delante y otra detrás. Y ahí lo que parece uno de los peores momentos de tu vida se convierte en un cambio, ¿no? En un cambio, una gran oportunidad de decir, anda, efectivamente, ahora tienes que tirarte, tú te ibas a atrever a lanzarte a la piscina. Ojo, y yo no me estoy quejando de que me dijeran adiós en mi trabajo, ¿eh? Era algo que yo llevaba pidiendo cuando iba en el coche, muchas veces cuando nos ocurren a lo mejor que a vosotros os han despedido de algún sitio, que dices, bueno, ¿y qué hago? O que estás ahí, quieres hacer otra cosa y dices, oye, me animo a emprender, me animo a tener yo mi negocio y cómo me va a funcionar. Ay, pero me encanta, esto me encanta, ¿no? Porque yo al fin y al cabo son más de 12 años que llevo en las redes sociales y me costó al principio, pero tú eres un claro ejemplo de que se puede empezar de cero, que no... Empezar de cero. Hombre, porque total. Yo lo tenía y además decía, uy, no lo voy a subir por si fulanita se enfada. Uy, no, y a ver si me van a criticar. Pero la crítica no era, fíjate tú, tanto en ese sentido de qué iban a decir los demás, que lo dicen, pero hay una cosa que tenéis que saber. Es que tú no sabes ni qué lo dicen y no lo tenemos que tomar personalmente. Entonces fue como de,
Ay, pues no lo subo. Ay, claro, es que estoy en este sitio tan chulo. Es que no os podéis imaginar los sitios que yo he tenido acceso y a los sitios a los que he Claro, ido. a través de la profesión, ¿no? Y cosas que he ido yo por mí misma. Claro, también. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué no subía las cosas? Porque resulta que mis compañeros se creían que cada cosa que yo iba por mí misma... Era como para restregárselo o... No, que es que era como que me habían invitado y que me lo habían pagado. Y yo decía, vale, o sea, en mi trabajo, en mi profesión, se ha quedado todo el mundo que yo fui a Laponia a un viaje espectacular que nos montamos de 6 días a ver a Papá Noel. Un fin de semana del 6 de diciembre con otros amigos. Y todos mis compañeros se creyeron que es que porque yo fui a enterarme a una conferencia que había, una presentación de cómo irte preparado para ir a la nieve, para irte a menos 17 grados y para saber exprimir al máximo dónde vas, pues que nos habían pagado el viaje. Digo, sí, claro, 8 personas. Ahí en esos momentos te hubieras convertido en una influencer de moda, Marta. ¿Te das cuenta de lo que he perdido? No hice absolutamente nada. ¡Por favor! No hice nada de nada. Y además es que era como de, bueno, pues si podíamos hacer estos viajes, que además, por ejemplo, ir a ver a Papá Noel, que dices, uy, es un viaje que no me lo puedo ni plantear. Claro, bueno, claro. Pues cuando te das cuenta que sí que te lo puedes plantear, porque puedes buscarlo tú, que es lo que hicimos nosotros, pues fue fabuloso. Entonces, pues yo llevaba, pero ahí tenía que responsabilizarme yo, que ahí es otra parte que os queremos ir enseñando de cómo es el cambio de mente, el cambio de cómo vemos las cosas, de cómo vemos nos están juzgando o nosotros estamos teniendo esos medios. Yo me tuve que responsabilizar. Porque ahí en ese caso tú que tenías como bloqueos, ¿no? Bloqueos, si era por todo, porque decía, bueno, primero no tenía tiempo. Siempre bueno. Hay otra cosa que es no tengo tiempo. Luego después es, ay, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que claro, que parece que estoy todo el día de fiesta. Ay, bueno, y ahora de repente van a pensar que es que a mí me han invitado cuando de repente, que había muchas cosas que sí, efectivamente, y para eso estábamos, para contarlo. Claro. Y también hubo otra historia. Es que esto de las influencers es intrusismo. Es que somos medio de comunicación y nos están metiendo ahí. Pero por otra parte, como éramos marca blanca, pues tampoco salías mucho. No podías salir. Sí, hubo un momento cuando el boom de las redes sociales, YouTube, todo eso, que como que la prensa tradicional se lo tomó como amenaza, ¿no? Yo creo. Bueno, es que más que amenaza... Fíjate tú, es que esto nos va a dar para ir hablando todos los días de otras que al final cosas. Han sido muchos, son muchos cambios. Muchos cambios y tal. Pues, ¿sabes lo que sucede? Que había que repartir el pastel, querida. Claro. Ya no era tanto una amenaza porque modelos ha habido siempre. Las modelos también podrían haberse visto intimidadas, entre comillas, por influencers, por tipas más normales, por mujeres más normales, de carne y hueso y demás. Que luego hay que ver la profesionalidad de unas y de otras. Pero al final, como todo, tiene que ver con la persona. Al final, es justamente lo que estaba yo comentando, que tú vas a ir a hacerte un servicio a un sitio u otro, si tú conoces a la persona y conectas con ella, claro. Pues es como más familiar, ¿no? Mejor te vas a sentir. Por supuesto, al final todo lleva a lo mismo. Estás conociendo a la persona, entonces claro, nosotros pues ahí nos subíamos y yo tengo amigas influencers ahora. Pero al principio le decía, bueno, ¿y tú qué haces en tu vida? Pero tal. Bueno, y si os cuento, fue de risa. O sea, a mí un día me llaman de un centro comercial muy grande. Vente, Marta, a hacer ahora una entrevista a Lovely Pepa. Y llego yo. Ay, Lovely Pepa, me encanta. Y llego yo allí. Esto es verídico, ¿eh? Y le digo, hola, no sé quién eres. Buenísimo. Ni lo que haces. Me faltó decirle, ni me importa. O sea, en ese momento... Es súper top. Fue como que de... No, tal. Y entonces de repente empecé a decir, fíjate tú lo que puede hacer en mi época en la que yo no había entrado en este proceso, claro. En el que no meditaba de... Jolín, ¿y vive ella? ¿Vive el novio de esto? Y vive otra persona, la representante que les lleva de las cosas. Total. Entonces ahí ya dices, bueno, hay algo que estoy haciendo mal en mi vida. Algo que me he perdido. Hay algo que me he perdido. Pero yo le dije, digo, no sé ni quién es. Claro, ella se quedó como de, no sabes quién soy yo. Y dije, no, sé quién es Beckham. Porque podía haber estado... O sea, fijaos cómo son las cosas de cómo podemos trabajar y cómo podemos hacer. Claro. Y entonces, pues bueno, pues tuve que hacer un acto de...
asumir esa responsabilidad que no tenía nada que ver con lo que hubieran dicho los demás, con las críticas que pusieran a los demás, ni decir, esta fulanita qué mala persona es o tal. No, era yo, conmigo. Y eso es un trabajo, chicas. Es un trabajo de ir un poquito más allá, de no sentir esa presión. Y es cierto que a la hora de comunicar, lo que más le cuesta a la gente, fíjate tú, casi más que salir a las redes sociales por lo que va a decir el infinito mundo que no te conoce, es casi más esa parte intermedia o esa parte muy cercana de ahora de qué vas y qué te crees de los que te conocen. Es verdad. Y ahí hay un corte y un reparo. Pero hubo una frase que a mí me encantó, que me llamó la atención, que os puede servir un montón, o a mí me sirvió, que fue de mi mentor, que yo no lo había visto así, de nuestro mentor, que dijo, es que cuando tú no compartes en redes sociales, eres una profunda egoísta. Egoísta. Y yo me quedé así, digo, a mí eso ¿what? También me impactó. Pero escuché muy atenta porque fue de, nunca me la había planteado así. Es que es otra perspectiva, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Cuéntalo tú. No, y quería decir que, por ejemplo, a mí me pasaba lo mismo porque yo cuando empecé, hace 12 años, vivía en un pueblo muy, muy pequeño y justamente no era por el qué me dirían en las redes, sino por qué me diría la gente de mi pueblo. Y yo recuerdo que la gente solo conocía de mí mis manos, las que estáis aquí desde el principio lo sabéis. O sea, yo era incapaz de grabarme a mí misma, me grababa las manos solamente. Hasta que, bueno, tuve un poco de público y la gente pues le gustaba lo que hacía. Por favor, Sara, te queremos conocer, por favor, Sara. Y un día me lancé. Pero a mí, desde luego, sin duda, lo que más me frenaba era lo que tú decías. Lo que dijera la gente que te conocía del pueblo, que se fueran a reír de ti, ese tipo de cosas. Y más en esos tiempos que, claro, ser youtuber era, mira esta que hace la rara. Tú no le decías a nadie que tenías un canal de YouTube, eso lo llevabas a escondidas. A escondidas. Lo que pasa que, claro, que ahora cuando ven con el tiempo que a través de tu canal de YouTube o de tu marca personal has conseguido cosas, ahora sí vienen a decirte, jo, qué guay lo que haces, no sé qué. Pero hay muchas partes de esto, porque vamos a ir contando lo del ser egoísta. Ser egoísta es porque tú puedes compartir tus conocimientos, tu sabiduría, o tu día normal, como dice Sara, para conectar con la gente y estás ayudando a otras personas. Porque la historia está en que aunque no lo creamos y siempre no somos como muy humildes y creemos que, no, bueno, si a mí no me conoce nadie, no, si yo soy pequeño, no, si a mí qué me van a decir, en el fondo ahí hay una parte de ego, porque es que nos creemos el culo del mundo. Lo más importante, porque si no, no tendríamos ningún miedo. Porque en el infinito universo donde hay tantísima gente... No existe el miedo. No existiría el miedo y resulta que te das cuenta de que cuando tú estás haciendo eso, ahí hay un miedo y no es el hecho de... Quizá no lo has detectado. Claro, no lo detectas porque no lo sabes. Sino de, ay, no, es que yo no valgo para nada. Porque esa es otra cosa de, uy, ¿a mí quién me va a escuchar? ¿Y yo qué voy a decir? Y tengo un hilo conductor. Si yo fuera egoísta y no saldría en redes, no habría tenido tantas alumnas y no se hubiera ayudado a vosotras, ¿no? Que es muchas veces lo que me decís, que gracias a mí incluso hay chicas que tienen vuestro propio negocio. Entonces yo siempre cuando tengo una resistencia, en el caso del podcast me pasó, ya te digo, llevaba un año y con miedos porque como, ¿sabes por qué yo creo? Porque como iba a tratar temas que eran fuera de mi zona de confort, que eran las uñas, pues quizá también tenía ese miedo de pensar, ¿y qué van a decir de mí ahora que me pongo a hablar de otros temas? Y, ¿sabes? Pero yo creo que tenía también esa resistencia. ¿Sabes lo que pasa? Pero sin embargo ahora estoy muy contenta y muy agradecida, Marta, porque son tan increíbles los mensajes que me mandáis del podcast, de verdad que me emocioné muchísimo, lloro y se me ponen los pelos de punta. Además que tienes un público que te quiere conocer más y que todas nos queremos conocer más. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que en la cultura latina y sobre todo en la española encasillamos. Sí, claro. Es decir, tú no puedes hacer otra cosa que no hayas hecho siempre. Pero claro, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que si a ti, por ejemplo, te dicen, ¿quieres emprender o quieres hacer otra cosa? Mira, yo esto lo empecé a hacer con un novio.
pero sin hacer nada de esto que hiciéramos de inteligencia emocional, ni de ayudar a la gente, ni nada, me dice, a mí me gustaría tocar la guitarra. En aquel entonces, él tenía 30 años, yo tenía 25. Ya en aquel entonces, 30 años, parecía que era como muy mayor. ¿Tú quieres tocar la guitarra? Vale, perfecto. A mí me hizo tutu. Siguiente regalo que tuvimos que hacer. No sé si era de lo que fuera, de cumpleaños o pedírselo a los reyes o lo que sea, pues una guitarra. Tú querías aprender a tocar la guitarra. Pero por lo general es que hacíamos, pero tú, ¿y esto cuándo tú lo has hecho? Pero que tú sabes hacer otra cosa. Pero no nos damos cuenta de que nos convertimos en hijas, en madres, en profesoras, en escuelas, en amigas, en novias. Tenemos distintos roles. Claro. En cocineras. Pero ahí es como de, que tú haces otra cosa. Claro. Y es verdad que al final te abres un poco más a tu público, lo que sea, y te pueden conocer en distintas facetas. Y realmente a mí, por ejemplo, el podcast me ha hecho vender más cursos, sin yo querer, porque la gente se acerca a mí. Sara, me encantan tus podcasts, llevo escuchándolos y de verdad quiero meterme en el máster o lo que sea. Y tú lo haces, es como una consecuencia que no lo haces por eso. Yo no estoy aquí para ni ganar dinero ni nada porque YouTube no es una fuente de ingresos que yo tenga, pero es algo que disfruto tanto como, por ejemplo, estar aquí contigo, esta conversación no se hubiera dado, ¿no? Entonces, no sé, es como para mí son valores muy ricos y, y como aportar tanto a vosotras, pero es que a mí también me aporta el podcast, no solo a vosotras. Entonces es como crear un ambiente, ¿no? Que al final te beneficias tú, beneficias a la gente y todo es bonito, ¿no? Es que es saltar al escenario, Es saltar a la piscina, es increíble. como coger un paracaídas y saltar. Entonces es muy bonito y a invitaros. Y claro, luego te llega la otra parte. ¿Y qué voy a hacer yo en redes si voy con retraso? Bueno, pues hay que salir. Claro, tú eres un ejemplo. Soy un ejemplo. ¿Cómo hiciste el primer día? ¿Cómo hice el primer día? ¿Qué te hizo así para decir yo tengo que emprender y quiero emprender y tengo que crearme una marca personal, ¿no? Que la gente me conozca. Bueno, pues ¿Recuerdas? ha sido un poco batiburrillo porque ha sido un poco mezcla de todo. Es decir, yo en 2017 digo, yo quiero enseñar a meditar, a lo que hay detrás de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Yo estaba escuchando a todas mis amigas, a la gente en el trabajo, a todo el mundo quejarse absolutamente por todo y de repente me llegan las herramientas para poder saber dónde se desentraña eso, ¿no? De cuáles son los pensamientos, cuáles son tus emociones, cómo puedo tener mejores relaciones personales e interpersonales, cómo tener compasión y autocompasión, que la compasión no es de, ay, pobrecita Sara, qué pena me das. No. Esa compasión de, tengo que perdonar, tengo que ver qué es lo que pasa. Yo podía haber sido esa persona que estás ahí tú, haciendo algo que a mí no me ha convencido, pero que no tiene que ver con ella, tiene que ver conmigo. Y autocompasión con nosotros. Dejarnos de esos victimismos y de esos miedos y dije, es que tengo la fórmula de la Coca-Cola. Había descubierto como si tú tienes la fórmula de las uñas. Y fíjate el tiempo que hace. Al final parece como que Dios te va poniendo las herramientas en el camino totalmente. No tenía tiempo porque yo tenía que seguir trabajando porque era una filosofía de vida. Entonces no me daba tiempo a hacerlo. Cuando lo hacía con mis chicos para ser más efectivos y más eficientes y rendir más en el trabajo. Buenísimo. Para que estuvieran más calmados, fueran más a foco, estuvieran más felices. Claro, y ahí tú empezarías a ver unos resultados. Es que lo ven ellos. Y entonces son ellos los que me dicen, es que esto se lo tenías que enseñar a la gente. Y había una chica que además está en una agencia de comunicación ahora, Jocelyn, que es divina y preciosa, y me decía, Marta, es que esto se lo tienes que enseñar a la gente. Y yo decía, bueno, entonces es que os está gustando, os está funcionando. Estaba enviando la vida mensajes de una manera. Pero yo ahí, en el trabajo. Tú ahí, dando el callo. Entonces dices, ¿cómo sales a las redes sociales? ¿Me quedo sin trabajo? Bueno, en junio, desde 2017 saltaríamos a 2020, pero realmente 2020. Estamos hablando de 2023. 23. Septiembre de 2023. Pasó bastante tiempo hasta que tú diste el salto. Sí, septiembre de 2023 porque me fui buscando otros trabajos
Y de repente la vida me fue trayendo, Dios, yo le decía, Tú ¿qué me ponías estás haciendo? resistencia, ¿no? Ponía resistencia. Seguías- Entonces pasé por todos los sitios, de ser redactora más normal, a ser directora, a ser no sé qué, a llevarme fenomenal con mis equipos, con la gente con la que estaba trabajando, que estaban todos encantados. La gente cuando ibas a meditar, los que están por encima se piensan que es que vas a hacer la ouija, que cuento menos o que vas a levitar, ¿sabes? O sea, Sí, que te claro. falta la escoba de la bruja. Sí, mira, si ya me ven con unas uñas así como tú, las que Bueno, te llevas ya, divinas, ¿para qué queremos más? y eso hubieran dicho, wow. Pero claro, yo mi escoba era el cobol. Entonces imagínate tú cómo podía ser, ¿no? El hermano de Thermomix. Total. Que como había que todo el día trabajando, porque yo trabajaba 24/7. En el fondo trabajamos los periodistas y si te gusta y si te mola, es una filosofía de vida. Y en junio del 2023 me cojo 3 días de vacaciones míos, en los cuales ocurre una debacle, porque ahí echan a 7 compañeros míos, a 7 de mis chicos, De tu equipo. del equipo en general, porque éramos pequeños, y me están llamando cuando yo estoy en un sitio de emprendimiento y de ir más a meditar. O sea, era como incongruente, que me he cogido los días de mis vacaciones Y me están llamando. y me están llamando para esto, pero encima no has podido esperar a 9:30 de la noche, estas cosas, no has podido esperar a que hubiéramos hablado y lo hubiéramos hecho de otra forma y estar yo allí con los chicos. Bueno, y yo llego a mi casa y digo, me voy a apuntar a este curso. Y llega mi otra parte, me dice, ni de coña. Y yo así, ¿perdona? Tú, sí, te quedas sin trabajo. Si un día te quedas sin trabajo, te vas allá 2. Y digo, no sabía ni quién era. Bueno, como yo confiaba en lo que estaba haciendo, tal, pues ya lo mío. 24/7, 24/7. Y venga. No podía entrenar, no podía hacer nada. A las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana me levantaba con mis chicos, con mi jefe, con no sé qué, a la 1 de la mañana y seguía ahí tú. Y encima, el último año hago política. Wow. Imaginaos todo lo que había. Mía. Y yo decía, para ¿what? meditar 24/7. Total, que era como un este. Cómo la vida, te ha ido... Claro, o sea, es increíble. ya al final llega eso. Entonces, 10 de septiembre, 9:30, 9 de la noche, me mandan un mensaje de, tengo que hablar contigo. La de recursos humanos. Bueno, no me extrañó porque, no me lo imaginaba, ¿eh? No me extrañó porque, bueno, pues hablábamos y tal y eso. Y me dice, oye, que por contención de gasto, pues sé que se ha terminado. Wow. 10 de septiembre, wow. ¿Cuándo empieza a salir a las redes sociales? 24 de septiembre de 2023, cumpleaños de mi hija. O sea, unos días, un día. Fueron unos días más porque me apunté al curso y entonces fue eso. Pero Entonces yo creo que ahí ya tenías tú un proceso de meditación, de haber meditado en lo que querías, ¿no? ahí Lo es pasó cuando, muy poco o sea, tiempo. ya dije, Es decir, ya no busco trabajo, sino no, que, claro, ya llevaba 3 años que había cambiado de, Por eso te trabajo, digo decía, que- ¿y esto qué está pasando? que ¿no? parece que has tomado la decisión muy rápido, pero yo creo que hay un trabajo también detrás. Es que la vida te va llevando. O sea, cuando tú vas diciéndole a la vida, cuando tú vas por ahí y vas en el coche, madre mía, qué atasco. Ahí, Buah. ahí se piensa. Ahora a ver qué me espera. Ahora voy a llegar a la... Pero no porque me espera de trabajo, porque a mí me encantaba. Bueno, y además nunca he sentido que fuera monotonía, pues igual que tú a lo mejor, como tienes la creatividad Pues yo con me las puedo uñas, estirar 24 horas trabajando. porque resulta que es que era una cosa diferente, no sabías lo que te ibas a encontrar. O sea, yo cerraba y al día siguiente no me iba con la historia de, uy, mañana me queda no sé qué cuánto trabajo. Porque ese día tenías que terminar todo. Y además, claro, a mí me sorprendía mucho cuando cerraron una tienda y te decían, no, tengo que cerrar. Y decías, lo entiendo perfectamente. Y yo decía, lo entiendo perfectamente que tienes que cerrar tu historia, tu negocio. Pero fíjate tú, yo me quedaría escribiendo... A mí cuando me decían, pero si tuvieras 60 personas, ¿podrías escribir noticias para 60 personas? Sí. Podría darle trabajo a 60 personas sin ningún problema y Te entiendo y perfectamente porque yo soy así también. Y entonces fue cuando empecé y dije, pues tienes que grabarte y tienes que salir. Tienes que grabarte y tienes que salir. Pues yo, mente de aprendiz. Cuando vais a hacer una cosa, mente de aprendiz. No cuestionaste. Capacidad de aprender todo y capacidad de aceptar el cambio. Si quiero Es ir lo a más lo maravilloso más, eso. es como de, vale, pues Porque no cuestiono. muchas veces nos quedamos en que sí que queremos un cambio, que queremos atraer más clientas, que quiero crear la marca personal, pero luego nunca accionas y sí que te quedas en la queja, ¿no? Me Claro. encanta esta frase de ¿tú qué prefieres? ¿Seguir luchando por tus excusas o por tus sueños? Así que al final, Marta, decidiste trabajar en tus sueños, ¿no? Decidí trabajar en mis sueños porque además es que la vida nos lo va poniendo. O sea, es decir, y empiezas
cuando te coges el coche, uy, qué atasco hay. Madre mía, qué frío hace. O ahora tengo todo esto por delante. Y vas viendo que yo no he tenido un trabajo monótono porque me ha encantado. Igual que a ti te pasaba, que pues eso, con las uñas, que de repente pues son cosas diferentes. O sea, yo me iba a mi casa y no tenía la sensación de que tenía que al día siguiente trabajo pendiente, lo que fuera a ser. Y además algo en lo que me apasionaba y me gustaba. Pero tú vas diciendo que es que no es que ya estés cansado de lo otro. Es que en el fondo, a través de ese cansancio, de ese agotamiento, de ese enfado que a veces tenemos con gente, simplemente lo que está sucediendo es que tú te estás transformando porque la vida te está pidiendo más, tú quieres crecer más. Efectivamente. Y porque tú tendrías mucho más que dar, ¿no? Que estar siempre detrás de la noticia al final. Puedo dar tu corazón más. te pedía más. Vamos a dar más de nosotras, vamos a dar, y dije, pues me lo voy a regalar, con todo el miedo que conlleva. Claro. Porque dices, vuelves otra vez. Las decisiones se toman con miedo. Eso lo hablábamos ayer en la mentoría yo con las chicas. Con miedo es como se hacen las cosas. Porque o buscas trabajo, que es otra vez volver a lo mismo y a la situación de un empleo, o empiezas a decir, resulta que voy a darme ese regalo. Porque ¿sabes lo que pasa cuando llega el final de la vida de la gente mayor? Que te preguntas lo que no te has atrevido a hacer. Lo que no te has atrevido a hacer. No lo que te has atrevido a hacer. Y entonces, y lo primero que antes de hacer es, Está demostradísimo eso. Pero primero hay que trabajarte tú. Porque para eso resulta que lo que me encontré es con que tenía que hacer un cambio, transformación personal, que yo ya lo llevaba, ya llevabas pero un nunca tiempo. Había tenido ese stop. Este choque de realidad. De realidad, de ser. Porque claro, está muy bien llevar tu parte de meditar, de llevar la atención consciente, no sé qué. Pero hay un plus más que no hemos conocido, que no conoces, hasta que de repente no paras. Y es un trabajo más allá, más allá, más allá. Entonces, lo que tú dices, volvemos a lo que estabas contando. Detrás de unas uñas hay un montón de gente, pero detrás de tus uñas estás tú. Y además me encanta esto que estás comentando porque yo tengo muchas seguidoras, alumnas incluso, y en Mentorial hablamos ayer, que son personas que desde siempre han querido a lo mejor dedicarse a las uñas, pero por tener algo más o pensar que no les iba a dar... Que era algo menor. Sí, entonces han buscado como otras vías. Y ayer justamente le hablaba con Sandra, con una compañera que me decía, Sara, al final ahora igual con 40 y pico años me he dado cuenta que lo que quiero en mi vida es las uñas. Y me ha costado 8 años, he abandonado todo y he empezado de cero. Entonces tengo bastante gente así y me encanta tu historia porque es muy parecida, ¿no? En otro ámbito, todo digamos. Tiene que ver. Pero es que es lo mismo, chicas, al final. Algo que tú tengas dentro de tu corazón, por mucho que lo intentes tapar, la vida te va a llevar hacia ese camino, siempre. Y además, dentro de 8 años o dentro de 10, cuando nos hagamos otro podcast, resulta que a lo mejor habremos versionado y habremos evolucionado. Claro. Porque no es cambio, sino es evoluciono. Quizás no me dedique a las uñas, es que nunca claro, hayas transformado todo esto que no sabemos en qué. Porque no sabemos qué va a suceder, ni cómo va a ser, ni qué modas va a haber de uñas. Uñas siempre hay. Sí. De toda la vida de Dios. Sí, pero por ejemplo es lo que tú dices, yo ya no me voy a validar por soy una chica que hace uñas y solamente es eso y evoluciono en eso. No, yo me doy cuenta que el día de mañana me podría dedicar a otra cosa, pero lo haría seguro con la misma pasión y con la misma convicción, pero será algo que mi corazón desea. No es que vaya a dejar las uñas, no os asustéis, que me encanta, pero hoy quiero decir que quién sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora mismo estoy muy enfocada en ser, no en tener un mejor reconocimiento en una profesión. Entonces al final no sabes. Bueno, ¿tú sabes lo que yo siempre he dicho? Me decían, qué guay, ¿cómo comunicas? ¿Cómo nos ayudas? ¿Cómo nos enseñas tal? Y siempre decía yo, mira, siempre cogeré el micro con la misma pasión y fuerza para preguntarle a la persona que fuera la pregunta más directa, más elegante, más tal, que para coger el micro y decir Whopper con queso. Y ahora mira.
O sea, cogería Aquí mi te cabeza ves, en mi podcast. y diría Whopper con queso con la misma ilusión, porque es que tienes que ser agradecido donde estés. Es decir, oye, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu historia? ¿No? Entonces, ¿ahora qué ayudo? A enseñar a comunicar a la gente, a transformar la vida de la gente, a que mi comunicación haya ido no solamente a replicar, a escribir una noticia, a que todas las leáis, a ver cuántos clics tiene, a ver una estrategia. Que no existen las estrategias, no existen tal, hay un exceso de sobreinformación de voy a ayudarte. Y yo sé lo que hacía. Lleva años que en cada noticia le metía el corte emocional o el corte para que tú pudieras tener ese discernimiento crítico que te despertara o que te llevaras como el regalito de vivir, de empezar a transformar tu vida. ¿Hacías mucho clickbait? No me gustaba el clickbait, por eso no en algunos sitios no he estado. Por eso en algunos sitios no me han mantenido. En los medios digitales es tremendo el clickbait. No me ha gustado y a mis chicos siempre les he enseñado que clickbait nada. Además, siempre les digo, ¿tú te meterías en ese titular? O sea, en uno de clickbait no, en uno tal. ¿Tú te meterías en ese titular? No. Digo, pues me da igual si te importa o no te importa. Es que en cierto modo, según tú ibas evolucionando, yo creo que veías que como había cosas que no encajaban a lo mejor Claro, efectivamente. contigo, hay cosas ¿verdad? en las que no tal. Y hay gente maravillosísima, maravillosísima, maravillosísima. Todo volvemos a lo mismo, es la persona. Y muchas veces la parte inconsciente. O sea, cuando estuvimos en casa, la gente consumía absolutamente todo. Todo. Pero en el día a día, cuando vas en la vida normal, tú lo que quieres es ir rápido. Pero enterarte. O sea, a mí no hay cosa que peor me siente que irme a coger una noticia que tener que leérmela 3 veces porque digo, a ver cuál era el titular. Y además digo, uy, lo he leído muy rápido, he ido en diagonal, no lo he leído bien porque el titular no corresponde con la noticia. Y entonces vuelvo otra vez. Claro, y es digo, que hay mucho así. Estoy perdiendo conocimiento. No estoy teniendo No, capacidad es que te han de engañado. atención. Y ya dices, no, que lo que me han puesto no tiene nada que ver con lo que yo esperaba recibir. Total. Entonces, al final eso es muy mágico. Yo decía, pues yo lo que quiero es enseñar a la gente a transformar su vida. Pero mira, me encanta este tema del clickbait porque al final es como nosotras que dedicamos a la marca personal las dos, ¿no? Al final, cada uno en su ámbito, pero sí que hacemos marca personal. Por supuesto. Fijaos la importancia de tener una marca personal porque si yo vendiera un curso y no me conocierais, puede ser un clickbait también, ¿no? Claro. A ver, es que todo va a ser un clickbait. Entonces tú quieres juntarte con gente que además conecta contigo. Y habrá otra gente que incluso que no conecte contigo que también de repente se meta porque hay algo que realmente le está diciendo sigue por ahí, sigue por ahí. Claro que es un clickbait. Total. Y al final dices, oye, yo me quiero ahorrar paso. Entonces, claro, la marca personal yo no la había hecho nunca. Y ahora, bueno, me escriben todos los días gente que me quiere llevar la marca personal. ¿Me lo vas a decir Ay, tú? sí, eso. A mí y me han estafado muchas veces, dinero. ¿Ah, sí? Hace años. Hace años porque pica, ¿sabes? Porque al final yo tenía mucho tiempo, no tenía tiempo de llevar a lo mejor algunas cosas y te dicen, oye, pues si me pagas esto te ayudo en esto. O campañas de publicidad también que a lo mejor he pagado y luego lo que hacían era en vez de invertir el dinero en publicidad se lo quedaban ellos y tú decías, claro, yo tampoco entendía de ese ámbito y me he dado cuenta que mi mejor publicidad soy yo misma, que es que no necesito hacer anuncios. Otro tip. Ay, es que no voy a poder con todo. Efectivamente, tu marca personal la haces tú, no necesitas a nadie. No. ¿Que necesitas aprender a comunicar? Vale. ¿Que necesitas romper esos miedos y esos bloqueos? Vale. Pero en cuanto a que delegues que ahora mismo que te lo lleve otra persona, no hace falta. No, es que lo tienes que convertir como en un estilo de vida. Porque además si no dejaría de ser exactamente personal. Claro. Ya es como, no hay nadie que te conozca tanto como a mí me dicen mucho, ay, no me lo puedo creer que me has contestado tú. Claro. Eso me lo dicen un montón, porque yo mando audios y todo y digo, claro, ¿quién quieres que te conteste? Y a mí, porque al final es lo que están acostumbrados, yo creo. Cuando trabajaba en prensa, llegábamos a los sitios y nos decían, íbamos a lo mejor a una presentación, íbamos unas personas, venga, sí, lo voy a contar. Y llegaban y nos conocían y decían, oye, ¿cuántos sois en tu equipo? O le preguntaban a uno de los chicos, oye, ¿cuántos sois? Y tal. Y decíamos, 3. 3 para cubrir todo Nacional, para dárselo a todos los medios y tal. O sea, fíjate tú
la capacidad que teníamos de aprender de trabajo, de poderlo llevar y sobre todo el tener buen equipo. Pues sí, Es decir, eso es fundamental. El sacar las mejores virtudes de esas personas que ni ellas mismas saben que las tienen, que os puede pasar a vosotras, que no saben ni que tienen esas virtudes, que directamente no te estás ayudando tú, y decir tal. Y a mí lo que me decían, que era lo que más me encantaba, era: jo, Marta, es que me has ayudado a saber cosas que creía que no iba a ser capaz de hacer nunca y que me has enseñado más que en la carrera. Eso es una satisfacción tremenda. Claro. Entonces, qué bonito. ¿Y por qué no poner tu cara? Hay que cuidarse. Hay que cuidar mente, hay que cuidar cuerpo y decir, pues no solamente pongo unas uñas. ¿Por qué? Claro, al final, y es que es práctica, Marta, tú al final a lo mejor harás unas primeras stories, unos primeros vídeos que digas, bueno, pues esto no me ha gustado, puedo mejorar, pero si te quedas ahí bajo, qué mal lo he hecho, esto no es lo mío, al final no puedes llegar a tener un negocio de éxito, un negocio próspero, y cada vez os lo digo en serio, cada vez, si os estáis quejando ahora por la competencia, cada vez va a haber más competencia. Y no es la mala, única no, es buenísimo, pero buenísimo. La forma de tú diferenciarte de la competencia es darte a conocer, es trabajar la marca personal. No sé qué estudio leí el otro día que comentaba pues que más del 50% de los negocios en unos años van a desaparecer y van a quedar los que trabajen la marca personal. Claro, ¿cuántos años tiene tu hija más pequeña? 8. 8, la mía 13. No sé las vuestras y los vuestros. La mía tiene ya marca personal, las tenías que ver cómo graba. Claro, pero es que hay una cosa, es que ellos en lo que vayan a trabajar serán profesiones que ni existan ahora mismo. Eso se lo digo. Entonces yo ahora mismo, por ejemplo, digo, cariño, ni existan. Yo no quería las redes sociales para mí, que imaginaos que he estado todo el tiempo con prensa y veía todas las cosas y decía, cariño, eso de las redes, no. Es cierto que la fui acompañando con TikTok, porque lo iba a hacer cuando no la viera. Porque todos los hijos, aunque nos creamos, no lo hacen, no se les puede prohibir, pero sí hay que controlar un poco un cuando acompañamiento son muy pequeños. Para ver cómo era y que me enseñara ella. Bueno, de hecho, el año que me despidieron, en 2020, nos despidieron a las 2. Porque en época de estar en casa, le decía, tú querías redes, ¿no? Pues venga. Pues, y la pagaba. La puso un sueldo. La pusiste un trabajo. Un sueldo que era subir nuestros posts y los reels. Buenísimo. Entonces lo supervisaba luego tal o cual. ¿Tú quieres, no? Pues venga. Otra forma que tenéis. Oye, no me da la vida. Bueno, pues ya que tenéis a vuestros hijos... seguro que entienden más que vosotras. Que van a decir, esto es explotación, ¿qué hacéis con los niños? No, pues bueno, es ayudarles en en lo que es la parte digital y en eso de decir... Yo eso lo he hecho con mi hijo. Que era bonito esa parte que no conocemos y que siempre vemos más que... Y también es una forma de conectar con ellos. Conectar con ellos, efectivamente. Estás acompañándoles. Ellos te van a enseñar, vas a aprender cosas que ellos no saben. Sí, es maravilloso. Es maravilloso, entonces... Y tienes temas de hablar con ellos, ¿no? Porque muchas veces parece que ellos viven en otro mundo y tú en otro y solo vamos como a regañar o a decir y no puedes conectar con ellos. Entonces al final vais los dos y les vas haciendo una marca personal porque exactamente pues de aquí a unos años va a ser lo fundamental. Es que para mí creo que es fundamental, por eso últimamente estoy insistiendo mucho a mis chicas que tienen que trabajar la marca personal, que no es, como he dicho antes y repito, no se trata de tener seguidores, de tener más likes, ni de nada, es de trabajar en ti, que fíjate, por ejemplo, yo no te digo que te cojas a lo mejor el móvil, te lo pongas aquí si de repente te asusta, es algo que a mí también me pasaba al principio, pero oye, ¿y si te viene la clienta y te pones el móvil de fondo a grabar y se te ve mientras tú estás trabajando con la clienta? Oye, pues es un contenido chulo, interesante. O te pones a limpiar tu mesa después de acabar, o antes de irte a casa y ven cómo recoges y cómo mantienes tu espacio limpio, y poco a poco te vas soltando. O el momento de parada, que tenéis que hacer unas paradas de voy a comer, voy a no sé qué. Claro. De cosas así que van ligando y que van contando. No, no soy muy grande en redes, no lo soy. Y me mandan todos los días, te voy a hacer. Y yo digo, no te preocupes, no ahora mismo. No necesito. No necesito y no me apetece. No me apetece porque quiero hacerlo yo. Y me gusta hacerlo yo.
Date cuenta que son empresas que buscan clientes, no ¿no? Y el además cliente va a te buscar a buscan la... y vas a ver que te suben exactamente, no son los likes. Además hay veces que nos preocupamos, buscas la Son estrategia para de comprar la hora, seguidores. del algoritmo, de a ver Sí. cuándo, de qué me va tal. Mira, estoy en un bootcamp de YouTube que me han invitado a estar ahí con gente Lo vi. y, y hay mucha gente que tiene muchos seguidores. El nivel de estrés que tienen por pensar que tienen que monetizar, que es que esto no se trata de monetizar, sino de dar contenido de valor Sí, en tus redes a la gente, de me ser ha tú, pasado. porque además vais a confiar. Vosotros habéis confiado más en Sara porque os ha mostrado muchas cosas Sara. Mm, Muchas cosas gratuitas, muchas cosas de todos los días, de daros consejos, de daros confianza, de daros seguridad, de ver que claro. se puede. Y lo otro es, pues eso, a ver qué pasa, a ver si Mm. monetizo tal. Y además que invertir en tener seguidores o tal, ¿de qué te sirve si esos seguidores no te van a convertir? ¿De qué te sirve tener un número grande si luego no van a ser clientes tuyos? Y además te voy a decir una cosa. No sirve de nada. Hay una cosa súper bonita. Mirad, yo un día Es estaba... para crecer tu ego. Exactamente, pero estuve mirando un día y la cantidad de recuerdos que puedes tener. Es decir, ¿qué hacéis vosotros con vuestras fotos y con vuestros vídeos? Yo los tengo en álbumes que me los hago de papel. Los hago porque me encanta luego ver y ver las fotos. Pero ¿qué hace gran parte de la mayoría de la gente? Tenerlo en un móvil donde no las ves nunca, porque no ves tus Quedan recuerdos nunca, olvidados, la se verdad, quedan olvidadas. desde la era digital, la verdad que sí. Y entonces de repente yo ahora me encuentro con que tengo unos recuerdos maravillosos que gracias a eso los he llegado a tener porque si no nunca los hubiera tenido. De anda, mira, ya estuve aquí y mira cómo le hablaba a mi hija o mira cómo tenía esa relación, porque la hago también partícipe cuando ella quiere salir porque es menor. Y hay una persona que me dice un día, dice, te voy a denunciar porque sales a tu hija. Perfecto. Hay una ley, hay una ley Que la estás explotando. de que si tú es un contenido de ayuda, de valor a otras personas, pueden decirte lo que te dé la gana. Claro. Pero bueno, la casualidad es que conozco también al defensor del menor, con lo cual ya te sabes todavía más las cosas. Pero es una cosa muy bonita. Y crear marca personal. Y fíjate tú, yo por ejemplo, tengo dentro de mi sala de business coaching, de comunicación, a una persona que dice, he llegado a facturar, se lo contaba a una de tus chicas estos días, ella, él mismo, facturó un 30 o un 40% más gracias a Marta. Desde que está cambiando Desde que, su mentalidad, sus hábitos, sus ¿no? hábitos y ya de cómo empezar a comunicar, de cómo hacerlo. Claro. Un 30 o un 40% de facturación. Es que es fundamental al final. Y no se atrevía a salir. ¿Pero con quién era la comunicación? Era con él. Y con la gente que tenemos alrededor. ¿Qué pasa? Que ahora no está creciendo tanto en redes porque resulta que los pasos que tenía que dar eran... La vida te va poniendo cosas que no vais a entender y que vas a decir, pero bueno, ¿cómo es esto? Le está poniendo pasos para que de esos pasos, con esa gente que tiene cerca, que no se atrevía a decir, claro, a poner esos límites, desde la asertividad, desde el aprender a comunicar, desde el estar tranquilo. Y claro, dice, es que he ganado aprendiendo a comunicar contigo una barbaridad. Porque lo primero que pasa y es eso luego le dará resultados en otros ámbitos. Premio Nacional de Gastro 2024 al mejor pan artesanal de vanguardia. Imagínate. Y saludable. Top 50, entre los 50 tops de la mayor asociación que hay de Panatics de pan, que es como si fueras vosotros, pues, por ejemplo, de esterecistas o de manicura, imagínate, de manicuristas. Lo importante que puede ser al final saber comunicar. Y tu marca personal es muy importante. Y luego también, por ejemplo, en nuestra profesión, porque las manicuristas al fin y al cabo tienen como un techo de cristal, ¿no? Que al final tú para poder facturar más tendrías que trabajar más y llega un momento que es imposible. Y muchas de ellas, yo lo sé porque lo he hablado muchas veces, quieren saltar, dar el paso a formar, a crear formaciones. ¡Qué bonito! ¿No? Es precioso, es maravilloso, pero aún más tienes que trabajar tu marca personal. Claro, y además, ese sentido. Y a la que le dé en la cabeza que puede pensar, jo, claro, ¿y cómo me voy a hacer yo esto si no estoy preparada? O claro, voy a ser competencia de Sara y a Sara le va a sentar mal. No, para nada. De hecho, os voy a ayudar. Para nada, no hay competencia. La competencia no existe, siempre lo he dicho.
Claro, esa es la Yo parte más acercaré a personas que quieran formarse conmigo por mi forma de ser, porque además cada vez es muy curioso, Marta, porque cuanto más me alineo yo, más atraigo a personas que son idénticas a mí. O sea, lo vemos en las mentorías. El otro día nos partíamos de risa de decir, o sea, es que somos iguales. Y les decía yo, el no, chicas. reconocerte, Y qué les bueno. decía yo, no, chicas, digo, es que cada vez atraigo más a personas que son iguales que yo. Pero eso es Es lo maravilloso. increíble, te lo prometo. O sea, es que nos quedamos alucinadas. Es lo más maravilloso que puede haber. Sí, porque estás con además, entre amigas. y eso tenéis que saberlo, cuanto Es más genial. trabajas en ti, más te estás alineando, como ha Sí. dicho Sara, que es que todo se va poniendo en su sitio y dices, pero ¿cómo se va a poner en mi vida, en mi sitio, si de repente tengo no sé qué y tengo no sé cuántos? Es muy y tengo alucinante. Pues exactamente, es muy alucinante. Solamente hay que restar, quitar, como cuando estáis limando y estáis limpiando, Es que eso es quitar, para hacer esa no uña. agregar. Es no agregar. Pero de verdad que hubo un momento que dije, esto es magia. O sea, claro que es magia. Y hubo te un ríes. momento de ponernos a charlar y tal y decir, guau, Pero o sea, porque somos muy iguales todas. Pero te ríes además porque dices, ha estado aquí, ¿cómo no lo he visto antes? Y dices, ostras, o sea, es que lo tenía aquí. Sí. Y antes, por ejemplo, yo estaba más enfocada en el número. En facturar, vamos a ser claros, ¿me entiendes? Claro, yo también, cuando empecé a trabajar igual, Sara. Cuanta más alumnas mejor, porque además tenía más responsabilidades, ¿no? Con mi tienda, sueldos, alquileres y demás. Y sinceramente cada vez eso me generaba más ansiedad, más inconformidad conmigo, con lo que hacía, y a mí lo que me preocupaba era el número. Pero es que ahora eso me da igual, ¿sabes? Han pasado a un segundo plano y literal que es mágico, porque todas las chicas que están dentro de mi máster es que somos iguales. Claro, pero ahí está lo más Nos espectacular. parecemos un montón en cuanto a valores, a gustos, a cosas, incluso experiencias que nos han ocurrido en la vida, ¿sabes? O sea, todo es alucinante, te lo prometo. Todavía lo pienso y no es una casualidad, ya te digo, que es que además dices, ¿y cómo he podido estar viviendo tanto tiempo tan ciego? Y como vivamos va a estar perfecto, porque resulta que la vida nos ha llevado a eso. Y tú estabas hablando de facturar porque tú ya tenías tu negocio montado y querías más. Y ahí estabas encontrando tu insatisfacción. Pero de la misma manera, yo empiezo como me estabas preguntando era antes. Era más que querer más, perdona Marta, era el miedo. A mí eso me generaba... Si se viniera abajo. A mí eso lo que me generaba era mucho miedo de no poder pagar a los empleados, de perderlo, literal, era un miedo aterrador. Y no te preocupes, que ya se encargó el destino de cuando en de que lo perdiera todo. Buenísimo. Es buenísimo además. O sea, me puedo reír mucho tiempo sobre esto porque fue así, literal. Claro, hasta que no lo entiendes ahí, ¿y cómo reír de esas cosas? Pues es muy así. fuerte. Fue lo mejor que me pasó. Porque el dinero te destruye. Porque cuando no estás capacitado para tener lo que acaba siendo como una energía, te acaba destruyendo y te lo pone en la vida para que eso. Ahora mismo puede ser que no lo entendáis. Pero aquí, las que hemos pasado por ello, igual. Yo de repente en el último trabajo tenía un buen sueldo. Bueno, un buen sueldo. Para el cargo que yo tenía, no. Tenía un buen sueldo para lo que se está pagando dentro del periodismo, porque dentro del periodismo tenemos unos sueldos muy precarios. Sí, ¿no? Pero precarios de la gente, una persona que tiene ya su expertise y todo, y le siente mal a quien le siente, si escucha esto, son 1.500 euros netos. Pues fíjate. ¿Vale? Para una persona que en las uñas pasa igual, por eso al final casi todas acabamos emprendiendo. Claro, al final tienes que emprender porque es muy bonito, pero además es que puedes dar lo mejor de ti, porque vas a estar ahí fenomenal. Y tú estabas hablando de mantener y te lo quitan. Yo de repente he perdido el trabajo y entonces empiezo de cero, pero claro, yo lo primero que imaginaos es, me tengo que ir al paro. O sea, yo me sentía como un Full Monty, como la película Full Monty, que no se la habéis visto. ¿Tuviste miedo también? De ir ¿En cuanto a qué? No sé, a lo mejor en algún sueño que todavía no habías alcanzado en lo que era tu profesión y que te quedara esa espinita. No. En mi profesión lo he alcanzado todo. Sí, ¿no? O el dejar atrás, ¿no? Porque yo me imagino dejar atrás tanto tiempo una profesión. No lo he dejado atrás, porque lo que ha servido ha sido para que otra gente me contacte. Claro. Para que lleve cosas y programas. Hay cosas que no han salido y te frustras. Ojo, porque pero al principio... en ese momento no tuviste miedo. Hubo un miedo. momento, que a vosotras os puede pasar también, os ha podido pasar, el de
ya no tengo la pluma que tenía antes. He perdido la magia, como se me ha quitado la magia para poder escribir, para poder tener noticias de valor, para poder captar a las Claro, no, que al personas. final fue un cambio grande, algún... Eso yo lo pensaba porque decía, oye, ojo, si me llevo de un sitio a otro, hasta que de repente dices, no tiene nada que ver conmigo, es que la vida me está pidiendo otras cosas y me lo está poniendo difícil. Me llamaba un montón de gente luego para decir, cuando montas un medio de comunicación, ¿qué queremos irnos a trabajar contigo? Y yo decía, no tengo dinero para pagaros, chicos. Claro. Y ¿qué podía estar? Gracias a Dios, porque si no, quizá no hubieras hecho, No lo hubiera hecho tu emprendimiento. Y nunca se sabe lo que voy a hacer. Entonces Claro. me faltaba estar en televisión. ¿Sabes lo que pasa? Que aprendimos que en televisión mucha gente no te va a llamar porque los proyectos son volátiles y porque si yo te llamo a ti, digo que tengo una amiga que puede venir, me da miedo que a lo mejor me dejen de llamar a mí. Y no lo digo por Marta Guzmán, que la gente dirá, que si alguien lo ve, esta que se cree, pues no era tan buena o tal. No, es que conozco a las mejores personas, conozco a gente Cada uno mira por lo suyo. estupenda, y nunca les han llamado a esas personas que las conocían. ¿Por qué? Me vas a decir que es una, que es dos, que es tres, os puedo hablar de 20, de 30. Es así, entonces no te lo puedes tomar personalmente. No. Y yo sigo haciendo mis entrevistas, las escribo para mí, sigo haciendo mis cosas. ¿Qué puede estar? ¿En un programa de televisión? Bueno, si tiene que ser, será. Y si no tiene que ser, no será. Pero oye, muchas personas, a ver, nosotras es que lo estamos hablando desde una naturalidad, ¿no? Creo. Pero realmente muchas personas en nuestras ambas situaciones, como a ti, en la experiencia que has contado, que te quedaste en el paro, y a mí, que lo perdí todo, el destino quiso que fuera así. Oye, ni un minuto de llorar en el sofá, de decir que, o sea, no. Pero te quiero decir que lo estamos hablando desde una naturalidad, pero mucha gente que ha pasado por experiencias parecidas a la nuestra, sí es como que se han visto que se ha acabado su vida, ¿no? Pero porque al principio lo sientes así, pero lo que tienes que ver es que es una bendición y empiezas a entender muchas cosas. O sea, yo al día siguiente, evidentemente, ir a la cola del paro no es plato de compuesto, ¿no? Primero, también hay un toque de ego, porque es como de, ¿qué hago yo aquí? Yo lo estoy exagerando, ¿vale? Porque yo no soy así. Pero es como de, ¿qué hago yo aquí con toda esta gente? Pues yo cuando me pasó a mí decía, Dios mío, era como que tenía envidia de mis empleados porque todos iban al paro y yo era la única que me quedaba. Claro, para que veamos cómo podemos percibir las cosas. O sea, imagínate cómo lo percibía yo, decía, o sea, ¿qué hago yo? Porque hoy en este país, en día, una empresaria que lo pierda todo no tiene derecho a nada. No tienes derecho a nada. Mi hija no tenía derecho al colegio, yo no podía pedir ninguna ayuda, yo no podía pedir nada, puesto que era una empresaria que lo había perdido todo. Pero sin embargo, yo veía a mis empleados que, claro, tenían su paro, su ayuda, y yo decía, Dios mío, o sea, fíjate. Pues yo no me lo quería gastar. O sea, era como el bonus ese que tienes de decir, y yo no me quería gastar el paro. Hay que tomarlo a veces como viene. Yo no me lo quería gastar. No quería gastar el paro porque era como ese bonus de regalo, de trabajo, que decía, y no quería sentir que me estaba gastando lo del resto de los españoles y lo del Estado. O sea, te lo digo completamente en serio. Y mi historia de empezar a trabajar con mucha fuerza y al principio estar enfocada en que había que traer un dinero a casa, era porque había que traer un dinero a casa porque entonces iba a quitarle a mi hija un montón de cosas o íbamos a vivir más con menos recursos, porque claro, la gente... Para opinar todo. Pero ahí, según lo que estás hablando, sí te ha entrado cierto miedo. Claro que me entró ahí. Por eso ese miedo me entró de decir, pues ahí es donde pierdo. Ahí claro. es donde no me empieza a llegar la gente porque estoy enfocada en tengo que tener un sueldo, en la carencia, en la necesidad del tener. En tener eso. Tengo que tenerlo y era por esa presión que yo me había puesto, esa autosugestión, porque podemos tener autosugestión positiva o autosugestión negativa, de decir, no me lo quiero gastar, no sé cuántos, tengo que tener un sueldo para tal, y creía que iba a ser más fácil. Ya empiezas a vibrar en eso, en la escasez, la necesidad. Efectivamente. Y las cosas no fluyen. Y no te das cuenta. Y tú intentas trabajarlo, y entonces es cuando dices, bueno, ya no voy a pensar en eso, pero te viene más. Por eso tiene que haber un trabajo personal de día y de hábitos, rutinas, de todo lo que hagamos para poder Es como
desenmarañar ese ovillo que no sabes, Quitar las capas de las la capas, cebolla claro. Lucir, y exacto. sentirte al final tú misma, porque muchas veces lo que nos pasa es que no somos nosotras mismas. Pero luego cuando estás en el espacio privado de las uñas, digamos, por ejemplo, haciendo el servicio, tus clientas sí te admiran, sí ven que tienes cualidades, pues esas mismas cualidades que te ven tus clientas o que te ve tu familia, que al final yo siempre digo que cuando tú piensas que no tienes dones, todo lo invisible se hace visible. Lo que es más fácil hacer para ti son tus dones, pues ofrécelos al mundo, no seas egoísta, que era además cuando hemos hablado al principio, ¿no? Que la gente te conozca y que al final te elija y te escoja, que abren 3 centros en tu barrio de uñas, no te va a afectar cuando tú trabajas en ti misma, porque al final te va a pasar como a mí, como le pasa a Marta, que atraes a personas que son muy iguales a ti y que están dispuestas a invertir en lo que tú ofreces, porque se sienten cómodas pagándote. No, ya se quedó atrás eso de ¿cuánto valen las uñas? 20 euros. Uy, pues qué caro, la de enfrente me la hace por menos. Imaginaos qué situación de estrés que viven muchas de nosotras, ¿no? De manicuristas. Esto está a la orden del día, chicas, lo sabéis. Entonces, al final, ¿hacia dónde nos está llevando la vida? Nos está llevando hacia esto, hacia que tenemos que trabajar en nosotras y en nuestra marca personal. Yo, para mí, sería el resumen de la maravillosa charla que hemos tenido. No sé si quieres añadir algo, Marta, porque la verdad que el haberte abierto aquí con nosotras, contarnos tu experiencia, tu situación en aquel momento y cómo lo llevaste y demás, yo creo que nos va a ayudar muchísimo a mis chicas. A mí me ha encantado Muchas gracias. y nos aporta un montón. No, es para que veamos que todo son oportunidades y que en el fondo donde ves que hay un fracaso, lo tomes como un fracaso temporal, que es como ese obstáculo que tienes que saltar y decir, o transitar, de decir, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo saltarlo, puedo ponerle un trampolín, o puedo ponerle una pasarela, perdón, que no me salía, y que es genial, porque si no, nunca te vas a atrever. Y como decía Sara, que lo invisible es lo bueno, lo real de ti, pues es lo mismo. Todo lo que no ves es lo real. Pero esto solamente lo vais a entender cuando trabajéis en vosotras y cuando seguid nuestro Mira, contenido, se me han seguid puesto nuestro los pelos de contenido, seguid nuestro punta. contenido, porque es Sí, real. es Y así. Cuando te quites capas. escucha a determinadas personas, no te pongas a mirar eso, no porque conjas muchísimas más cosas, más cursos, más no sé cuántos. Invierte en ti, invierte en ti, invierte en ti Sí, y porque entonces eso lo nos pasa entenderás. mucho a nosotras. Es como, todavía no lo hago suficientemente bien, otro curso, todavía no. Pero luego siguen con los mismos miedos, inseguridades. Yo he visto a chicas que tienen un currículum y todavía no se atreven a montar su negocio, pero es lo que quieren. Entonces, al final, es porque no trabajas en ti misma, en esa seguridad, ¿no? Y también me gustaría añadir que yo creo que muchas veces, justo lo que hablabas antes de esa necesidad de querer facturar igual por pensar que se te acababa el paro o lo que sea, fíjate que es como una decisión que tú tomas desde el miedo, por tanto estás tomándola desde el ego. Pero tú realmente cuando os pasa una situación así parecida, lo que tenéis que hacer es calmaros y ver si tú estás tomando una decisión con mucha prisa, no es tu corazón, es como tu ego que te habla. Entonces tenéis que escucharos y para escucharos tenéis que parar, no tomar las cosas, es como que la vida va y vivimos así en realidad, casi todo el mundo, ¿no? Y Sí. no te dejas escuchar, justamente lo decía ayer una compañera, decía, es que en el momento que yo paré y me escuché, me di cuenta lo que mi corazón quería era dedicarme a las uñas. Y ahora, aunque tenga menos o haga menos, estoy mucho más feliz y sé que estoy en el camino. Y de hecho la vida me ha llevado hasta ti, me comentaba. Entonces, Es así. es que aunque no te lo creas, la vida te pone las personas, lugares, herramientas, todo lo que necesitas cuando te empiezas a alinear contigo misma. Lo que sucede es que vamos tan rápido que entonces no vemos. Entonces, yo os voy a pedir como
una petición, os hago, para este fin de esta super charla, que ya otro día podemos hablar de cómo manifestar, de cuál es la historia temazo. de querer, de la necesidad y demás. Me encanta ese tema. Es que cuando termines de escuchar este podcast, si vas en el coche, si estás trabajando, si estás haciendo algo, bueno, pero que te lo vuelvas a escuchar y que pares y saques unas reflexiones. Porque lo que hacemos es escucho y me pongo a hacer otra cosa. Oigo, pero no escucho. También. Y aunque lo escuches, no lo estás aplicando. Entonces es parar, porque enseguida cambiamos de escenarios, como cuando estabas hablando, es que me ha venido a la cabeza cuando has empezado a decir, cojo un curso, cojo otro curso, cojo otro curso. Esto es igual, escucho, oigo. Pero nunca aplico y nunca sigo aplico. En modo víctima y quejándome. Y hasta que no apliques las cosas más básicas. Estos días una de mis chicas se enfadaba conmigo. Se creía que yo me había enfadado. No, yo no me había enfadado. Te enfadas tú. Porque le dije, venga, vale, termina. Pues sígueme contando las cosas. Y cuando ella le vale, termina, lo interpretó como de, me estás diciendo que termine de contarte ya y para dejarte. No. Eso es una interpretación tuya. Claro. Luego, ¿ves? Lo que nos puede pasar con muchas cosas. Y tú puedes estar en tu cabeza diciendo, y cómo me ha dicho, y luego la otra persona ni siquiera lo ha tenido en cuenta. Entonces, todo nos lo montamos nosotros. ¿Entrenas 2 días a la semana? ¿Entrenas 2 días, haces tus 2 rounds por la mañana durante el día? No. ¿Lees? No. No porque tengo que estudiar, porque tal. ¿Escribes? ¿Y no. cómo se siente una cuando ¿meditas? Se levanta a hacer deporte? No. Entonces, no puedes querer aprender más. No puedes querer seguir dando un paso más porque tu primer paso no lo estás haciendo. Claro. No puedes pedir más, es que se trata de controlar cómo comer, o sea, el saber, el tener ese estilo de vida, que no penséis que voy a estando sedentarias. Que por cierto, recomiendo que veáis el anterior podcast que hice con Marta, lo dejaré por aquí enganchadito, por si os está gustando el tema y demás, que hablamos justamente de todo esto, de lo que son los hábitos, las rutinas, estuvimos hablando ampliamente. Pues sí, muy bien. Así que, pues nada, un placer, Marta, muchísimas gracias. Me encantaría que nos dejarais en comentarios qué os ha parecido y para mí tenerte aquí en mi podcast, un placer. Pues para mí estar con vosotras es un auténtico placer y contigo en persona, pues mucho más. Así que 1000 gracias. Es un momento de relax, de estar aquí. Es que nos hemos desvirtualizado hoy. Ha sido maravilloso. Así que nada, chao.